¿Cansada de ver lesbianas, afrodescendientes y personas trans en todo el contenido de la actualidad? Pues eso se le llama malamente inclusión forzada, que en realidad no existe, pero a las personas les encanta andar inventando términos únicamente para defender sus propias ironías. ¡Ay, a ver! ¡Una balacera! En la actualidad hemos pasado por polémicas realmente memorables, como cuando Halle Bailey fue elegida para interpretar a la Sirenita y todo el mundo colapsó, pero no porque la historia no se ajustara al cuento original, sino porque habría una sirena negra. ¡Me está atacando como si yo fuera la que inventó el español! O por ejemplo, April O'Neil de las Tortugas Ninja, quien ahora fue cambiada para ajustarse un poco más a los parámetros actuales, en donde ahora es una persona afrodescendiente y de cuerpo diverso, haciendo que las personas le empezaran a llamar gnomo de jardín, además de muchas más situaciones que nos hemos encontrado en estos últimos meses. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Las personas suelen utilizar mayoritariamente el término inclusión forzada para definir cualquier cambio o modificación, ya sea en el género, en la raza, en la orientación sexual y también en la etnia. No obstante, igual que la ideología de género, la misma no tiene ningún tipo de fundamento académico. Únicamente se trata de una expresión utilizada actualmente por aquellas personas que definen aspectos como lo conservador, anti-LGBT, anti-representación. ¿Mi hijo es negro? Y aunque se escuda la mayoría diciendo Es que yo respeto, pero no quiero ver eso en televisión. es ahí donde yo digo, pero yo no quiero ver tampoco un beso hétero en cada película de Disney que veo. ¡Ya nos exhibiste! Y mucho menos que a mi corta edad de 6 años me pusieran un beso de Tarzán con Jane muy atascado, que por cierto, nadie se quejó en lo absoluto, mientras que en la película de Lightyear todo el mundo hizo un escándalo únicamente por el beso de dos chicas que ni siquiera duró .5 segundos. Y es que seamos claros, en este caso, esa historia bien podrían haber quitado el beso o bien podría haber sido una pareja heterosexual, porque finalmente era parte del progreso del tiempo que nos querían hacer asimilar. ¡Miren, se murió! En el cine hay muchas cuestiones que son necesarias para entender cómo funciona y cómo no funciona la inclusión forzada. Lo más importante son los elementos que nos ayudan a estructurar la narrativa, van a permitir a la persona acompañar al héroe a lo largo de su aventura para que finalmente tengamos una moraleja. Entre los elementos más fundamentales tenemos la premisa, el universo narrativo y por supuesto a nuestro protagonista. ¿Y cómo explicas la fallita? Pues tenía que combinar, ¿no? Es aquí en donde realmente la mayoría de las personas únicamente se han enfocado, ignorando completamente los otros dos elementos que son muy indispensables para poder reconocer si la historia funciona o no. Aunque por supuesto lo que la mayoría de estas personas no saben es que casi todo en la producción y en la narrativa está pensado, y es ahí donde generalmente empieza a haber conflictos. Esa es mi voz. Por ejemplo, 1895, París. Los hermanos Lumière estrenaban su gran maravilla al mundo, el cine, la capacidad de grabar imágenes para poder proyectarlas nuevamente y de esa manera conservar las memorias, vivencias y diferentes narrativas a las que lentamente se les fue ajustando para terminar contándonos una historia mucho más concreta. Esa es la deplorable condición en la que usted lo trajo. Lo más particular es que la mayoría de las películas, como estaban destinadas para la clase alta, no tenían una representación muy mayoritaria, puesto a que únicamente las personas que lo iban a ver eran quienes se tenían que ver reflejadas en la historia. Creí que esa gente tocaba banjos, no que peleaba. Por lo que realmente no podríamos tener en consideración que en una de estas películas tuviéramos una representación de neurodivergencia, de orientación sexual o identidad de género diversas, etnias y mucho menos algún tipo de representación de la raza, porque incluso varios años después todavía siguen existiendo bastantes estereotipos que lo único que hacían era incentivar el maltrato hacia las personas afrodescendientes, latinas y asiáticas. Debieron pensar antes de nacer en la miseria. Por lo que realmente si nos ponemos a analizar, nos vamos a dar cuenta de que esta representación que se considera mayoritaria a personas blancas, heterosexuales, cisgénero, no representan a la mayoría de la población en el mundo. De lo contrario, podríamos decir que sí, que la mayoría serían chinos, no blancos. Y ahí estaríamos mucho en discusión de realmente ver qué etnia es una mayoría. Todos se murieron. Fin. A lo largo de la historia han existido diversas polémicas que buscan invisibilizarse, como la opresión a las mujeres, en donde sencillamente se objetivizaba, el maltrato y la marginación a personas LGBT, quienes únicamente por querer amar a alguien más se les encerraba y se les maltrataba, incluso asesinándoles en el proceso. O por ejemplo las personas neurodivergentes, quienes en muchos casos han tenido que luchar fuertemente para poder conseguir un estilo de vida que no está ajustado para las personas que tenemos necesidades neurológicas distintas y que, como era de esperarse, en la Segunda Guerra Mundial se les buscó eliminar. Así que no podemos esperar que en esas épocas exactamente pudiéramos tener algún tipo de representación que no fueran un modelo de persona completamente eficiente para el sistema. Porque no puedo hacer nada bien. Entre lo que podemos encontrar whitewashing y también blackface, esta última siendo una práctica muy recurrente en el cine del siglo pasado, en donde personas blancas abiertamente se pintaban de color oscuro para representar a personajes afrodescendientes, pero en la mayoría de los casos se trataba de personajes muy estereotipados que lo único que buscaban era burlarse y parodiar la situación y condiciones de vida de esas personas
feministas de la época. ¿Acaso estás sacando palabras como obesidad fatal o acceso de diabetes? De igual forma tenemos a personajes LGBT, quienes en su mayoría eran presentados como personajes inmorales con una sexualidad muy abierta y de igual forma era utilizada para representar en algunos casos villanos o un tipo de historia que se ajustara a los ideales religiosos y morales de la época. ¡Todos están enfermos! Sí, y no es gripe, gordito. Por lo que no tendría que hablar de la película de Pink para quien ya la conoce. Además de que en su mayoría se trataban de representaciones únicamente homosexuales. No había representación trans, mucho menos una representación intersexual, asexual o diversas identidades de género. Solamente gays. Qué bonitos ojos tiene, compadre. Caso actual, tenemos a las personas con cuerpos robustos, quienes han sido señaladas en muchas ocasiones que promueven enfermedades de salud por sus malas dietas. Sin embargo, esto resulta bastante irónico considerando que no hace mucho tiempo la mayoría de las chicas querían ser tan delgadas que la bulimia y la anorexia cobraron demasiada fuerza y empezaron a ser considerados trastornos alimenticios bastante importantes. Pero no, hay que acusar a las personas robustas por amar sus lonjitas. Ay, Pasha, no estás mortalmente obesa, cariño. Y casos como la India María, que en este caso se encargaban de parodiar una cultura indígena que también lo único que hacían era fomentar estereotipos dañinos, causando que cierto grupo de personas empezara a asimilar estos modelos infuncionales para tratar de señalar y sobre todo interactuar con personas indígenas, tratándolas de incivilizadas, analfabetas y sobre todo torpes. ¡Corre, Forrest, corre! Siendo las personas blancas, heterosexuales, cisgénero, no una gran mayoría de la población, tomando en consideración que también en Occidente existe muchísima diversidad étnica, olvidando que América no solamente se construye de personas blancas, porque ¿qué creen? Los latinos también somos americanos. No es cierto. Diles que no es cierto. Todo esto proviene de una perspectiva bastante prejuiciosa, en la cual muchas personas se encuentran estancadas, donde ni siquiera intentan tratar de comprender a una otredad, una persona ajena a ti que tiene un pensamiento propio, dogmatizando estas variaciones para tratar de homogenizar a la población y decir lo que es correcto y lo que no es correcto, pero no pensándolo de una manera objetiva a partir de las necesidades de todos los seres humanos, sino más bien a partir de sus propias expectativas y modelos de vida. Por ejemplo, muchas personas se están quejando de que los niños son quienes están principalmente sufriendo de este adoctrinamiento, pero únicamente para casos como la diversidad de orientaciones sexuales y la identidad de género, porque cuando se trata de películas que en el pasado eran utilizadas como modelos de romance, ahí la cosa cambia. Tenemos la película de Mi Primer Beso, una película que en todo su esplendor se encargaba de romantizar el amor de unos niños muy pequeños, además de tener como principal enfoque el beso, interacción de intimidad que muchas personas utilizan como señal de aprecio, cariño, pero también en los labios tiene un gran simbolismo hacia la pasión. No obstante, son muy niños para tener besos, entonces ¿a quién le parece lindo ver a un par de niños besándose para que finalmente uno de ellos muera y tengamos un trágico final? Estás enfermo, Bruce Wayne. No obstante, las quejas no van para allá, sino a un par de dinosaurios que son una pareja homoparental que lo único que quieren es tener un hija y no, ahí salen a decir que con los niños no, porque no pueden entender el amor y por lo tanto son temas innecesarios. Pero, ¿y Mi Primer Beso qué? O por ejemplo, Sound of Freedom, una película que se encarga de mostrarnos un mundo completamente oscuro y que no siempre percibimos, el de la difusión y el consumo pederasta. No obstante, nos daremos cuenta que la principal señalización es hacia Hollywood y hacia ciertos grupos que se encargan de la producción de medios. No obstante, a estas personas sí que se les olvidó un detalle muy particular, y es que la principal institución que se ha encargado de ocultar casos de abuso infantil ha sido el Vaticano. Si nos metemos bastante en su historia, nos daremos cuenta que ha habido demasiados casos que ni siquiera se han logrado iniciar, y también la famosa actitud en donde tienen la práctica de simplemente cambiar al padre o al obispo del lugar y decir aquí nada pasó. Si le pides perdón a Diosito, todo está reparado. Bueno, todo menos para la víctima. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! Y se trata realmente de estas incoherencias en donde nos damos cuenta que a las personas realmente les interesan las niñas o únicamente quieren seguir controlando y manipulando la historia para que los niños se adapten a lo que ellos quieren de ellos, pero no puedan tener la oportunidad de ser quienes realmente son. Porque a mí no me parece que las niñas tengan dificultades para entender que dos mujeres se aman. Sí que tiene la experiencia familiar de ver a su padre y a su madre amándose en un sentido lindo y tierno, por lo que no sería completamente descabellado que los niños puedan entender el amor entre dos mujeres, dos hombres o entre dos personitas queer. I'm a helicopter. Sin embargo, sí que se les obliga a tener que realizar rituales religiosos sin tener en consideración su opinión o sus propios ideales, como el bautizo, la confirmación y la primera comunión. En donde se les enseña el amor inmenso que tiene un ser psicópata y narcisista, quien continuamente habla sobre el amor, pero dentro de su propia hipocresía termina destruyendo pueblos enteros porque no se acondicionan a lo que él quiere del mundo.
Eso sin mencionar que en la Biblia nos encontramos con muchas situaciones que no son realmente apropiadas, como decirle a un niño que si se porta mal lo sacarán del pueblo y lo apedrarán hasta la muerte. ¿Se trata de algún tipo de contenido que la sociedad considera inadecuado o sencillamente de algún tipo de pretexto para poder mantener sus dogmas justamente en donde los tienen vigilados? ¡Alto ahí, loca! Hasta este punto podemos comprender que realmente la mayor representación forzada que hemos tenido a lo largo de la historia es de las personas blancas, porque a pesar de que la mayoría de las quejas son muy recientes, a lo largo del siglo pasado, en donde el cine experimentó muchísimas facetas, la mayor parte de los empleos, ya fuera para salir en pantalla o en producción, eran para personas blancas. Y si hablamos de heterosexualidad, en prácticamente casi todas las películas se habla al menos de un romance, o de una pareja, o de una expareja de alguno de los personajes formando parte del lore. De igual forma, la cisgeneridad, en donde básicamente la gran mayoría de los personajes, incluso aquellos que no lo requieren, tienen un género. Por ejemplo, Wall-E y Eva, que son robots. ¿Para qué necesitan sexo? ¿Para qué necesitan género? Sencillamente son máquinas que fueron diseñadas para cumplir una función. Pero no, él es Wall-E y ella es Eva. Es así que realmente la inclusión forzada no se trata solamente de meter a personajes diversos en la película, más bien de una representación estipulada y preestablecida por los grupos hegemónicos que a lo largo de la historia han modificado muchos parámetros. No obstante, en la actualidad eso está cambiando y es excelente, porque nos estamos dando cuenta de que realmente para tener una representación del mundo no basta con solamente tener a Estados Unidos siendo conquistado por aliens. ¡Mira! ¡Estoy en la tele! ¡Sí! ¡Mira esto! O poner a mexicanos con su alimento favorito, los tacos, y su ave nacional, el burro. Y el filtro sepia, no olviden el filtro sepia. Uno de los mayores enfoques que está tratando de implementar los medios en la actualidad es una visibilización mucho más amplia de lo que representa el mundo, en donde hay personas que tienen diferentes características, necesidades y capacidades, por lo que únicamente homogeneizarlo a las condiciones que únicamente representa a cierto grupo de personas no es lo más óptimo. Porque no puedo hacer nada bien. Y sí, tal vez hay que aceptar que no muchas de las representaciones se han generado de manera muy adecuada, porque aún en la actualidad ese hielo se encuentra muy frágil, por lo que no podemos caminar libremente por él. Sin embargo, con el pasar de los años sí que se irá solucionando y puliendo mucho más, pensando más en el talento que en la apariencia física y teniendo más la capacidad del actor presente que si puede o no desarrollar un papel, porque la piel de la persona es más o menos oscura. El mundo es un espacio bastante amplio en el que la diversidad está muy presente, y sesgarnos a pensarlo de una manera muy específica y homogeneizada solamente para complacer a un grupo de personas que no pueden aceptar que el mundo ha dejado de estar a sus pies y han empezado a llegar más personas a tener ese pensamiento de libertad, de amor, de justicia y sobre todo de equidad.